Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer módulo de comunicaciones orales breves. Esta será la mesa de enfermedad inflamatoria intestinal y las dos mesas previas han tenido comunicaciones muy interesantes. En primer lugar, quería darle la bienvenida a todos los que estéis conectados, sobre todo a todos los ponentes por el trabajo que están realizando. Y para irnos ajustando a tiempo, vamos a empezar con la primera presentación. El trabajo titulado Fenotipado de células del sistema inmune innato y adaptativo de sangre periférica en pacientes afectos de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa bajo tratamiento con anti-TNF. Presenta la doctora Sara Notararigo de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Adelante, Sara. Gracias. Buenos días. Las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, son trastornos crónicos en los que la desregulación del sistema inmune es el mayor responsable del desequilibrio inmunológico, caracterizado por una producción relevante de citoquinas proinflamatorias. El TNF desempeña un papel muy importante en este proceso inflamatorio, ya que es capaz de reclutar y sobreestimular a otras células del sistema inmune, como es el caso de las TH1. Su activación incrementa la tasa inflamatoria y también la quimotaxis en el intestino. El infliximab es un bloqueador del TNF, un anticuerpo monoclonal que impide la unión del TNF con sus receptores, disminuyendo el nivel de TNF libre y como consecuencia también del interferón gamma producido por los linfocitos T. En este estudio describimos la célula del sistema inmune innato y adaptativo muestradas en sangre periférica en pacientes con EI, controles sanos, para estimar el efecto del infliximab en los subtipos celulares del sistema inmune periférico. Los pacientes se dividieron en tres grupos: controles negativos, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Las células se incubaron con un cóctel de anticuerpos fluorescentes específicos y luego se identificaron por citometría de flujo. El estado general de la inflamación de los pacientes se midió a través de dos parámetros: la proteína C reactiva y la calprotectina. Los resultados sobre el fenotipado del sistema inmune innato demostraron que las células dendríticas mieloides y precursoras aumentaron de manera significativa en ambos grupos. Y por otro lado, los monocitos M1 disminuyeron por efecto del tratamiento. Sin embargo, no hubo ningún aumento significativo en los intermediarios. De manera muy interesante, lo que sí vimos es que los monocitos M2 resultaron significativamente aumentados en pacientes de colitis ulcerosa. Los resultados sobre el fenotipado del sistema inmune adaptativo han demostrado que el tratamiento restablece valores normales en TH1, pero no tiene el mismo efecto en TH1, TH17 y en TH17, donde los grupos que se han visto afectados son prácticamente los de colitis ulcerosa. En cuanto a las células T foliculares, observamos que tanto las TH17, TH foliculares y las TH foliculares estrictas resultaron significativamente elevadas solamente en el grupo de colitis ulcerosa. Conclusiones. El infliximab modula el aumento de monocitos M1 y aumenta el repertorio de M2 en pacientes de colitis ulcerosa. El infliximab determina un aumento en el número de células dendríticas mieloides en pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales. El infliximab restablece valores normales de TH1 y no parece tener efecto en la disminución de TH17 como de TH foliculares. Fenomenal. Muy bien, pues vamos a ver si tenemos alguna pregunta que nos llega.
Quería preguntarle, mientras nos llega alguna pregunta, el estudio lo han hecho en pacientes respondedores que se encontraban en remisión con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Tienen Sí. algunos datos de pacientes que no hubieran respondido? No, todos los pacientes que se han incluido estaban en remisión. Sería interesante saber cuál sería el perfil del sistema inmune en pacientes no respondedores para intentar seleccionar Sí, a mejores candidatos al tratamiento. sí, nosotros digamos que primordialmente queríamos ver un poco cómo las características de diferentes subtipos celulares y después, claro, evidentemente identificar los no respondedores para ver si hubiese algún tipo de diferencia. También estamos interesados en caracterizar estas mismas poblaciones de células del sistema inmune, los pacientes de debut, que acaban de debutar y por tanto que no tengan ningún tipo de tratamiento. Lo que pasa es que es muy complicado, aunque yo cuento con la ayuda de mis compañeros que me proporcionan todas las muestras, es muy difícil a veces conseguir los pacientes de debut. Entonces ahí sí que sería muy interesante poder comparar los resultados de estos grupos también con los resultados de los pacientes que todavía no han recibido ningún tipo de tratamiento. Aunque bueno, hay pacientes que están en remisión y a veces, bueno, se ven algunas cosas, por ejemplo, perfiles de pacientes que tienen el sistema inmune ya agotado. Aún así, pues sus parámetros fisiológicos están en buenas condiciones. Entonces, es algo que se puede apreciar, digamos, con análisis más específico de citometría, por ejemplo. Pues muy interesante, doctora Nadario. Vamos a pasar a la siguiente comunicación, características fenotípicas y pronósticas del patrón L4 en pacientes con enfermedad de Crohn. Presenta el doctor Moreno del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Adelante. Hola, buenos días. Paso a presentar la comunicación. En población occidental, la enfermedad de Crohn con fenotipo L4 se detecta en el 4,2 al 15,8% de los pacientes. Este fenotipo asocia una menor edad al diagnóstico, un mayor desarrollo de complicaciones, patrón estenosante, necesidad de cirugía, corticoides y hospitalizaciones. Este riesgo parece concentrarse en pacientes con afectación del yeyuno y del ilion proximal, no tanto en la afectación del duodeno o del estómago. Ante este riesgo, se ha recomendado el inicio temprano de la terapia inmunosupresora y de fármacos biológicos para mantener la remisión y retrasar la primera cirugía. Nuestro objetivo fue comparar las características y la evolución de los pacientes con fenotipo L4 respecto a los no L4. Para ello diseñamos un estudio observacional retrospectivo. De 430 pacientes, 52, el 12,1%, presentó un fenotipo L4. Tanto los no L4 como los L4 presentaron una evolución de su enfermedad durante unos 12 años. Tras analizar los datos, podemos comprobar cómo entre los pacientes con fenotipo L4 hay un mayor porcentaje de diagnósticos antes de los 17 años, así como un mayor desarrollo de patrón estenosante. Por el contrario, hay una menor asociación de afectación colónica exclusiva L2 concomitante con la afectación de los tramos altos, así como un menor hábito tabáquico. Tras introducir estas variables en un análisis multivariante, comprobamos cómo el diagnóstico antes de los 17 años, el desarrollo de un patrón estenosante y una menor asociación de afectación colónica exclusiva L2 mantienen su asociación estadística, mientras que la pierde el hábito tabáquico, probablemente por el factor confusor que supone la edad. Aquí podemos ver cómo se distribuyó la afectación de los distintos tramos del tracto digestivo superior. Lo más frecuente fue la afectación del duodeno, seguido por la afectación del yeyuno, y hasta un 44,2% de los pacientes presentó afectación de varios tramos, normalmente el yeyuno con el ilium proximal y el duodeno con el estómago. Comprobamos una tendencia que casi alcanza la significación estadística a un mayor requerimiento de fármacos inmunosupresores y de fármacos biológicos entre los pacientes con fenotipo L4. No observamos una mayor necesidad de ingreso ni necesidad de cirugía. Concluyo. El porcentaje de pacientes con enfermedad de Crohn con fenotipo L4 en nuestro medio se ajusta al observado en estudios que analizan poblaciones occidentales.
El fenotipo L4 respecto al no L4 en nuestro medio se asocia de forma independiente a una menor edad al diagnóstico, mayor frecuencia de patrón estenosante y menor frecuencia de afectación colónica exclusiva concomitante, hallazgos ya observados en los estudios previos. El fenotipo L4 respecto al no L4 en nuestro medio muestra una tendencia a una mayor necesidad de fármacos biológicos. Esto puede estar en relación con la recomendación de introducir tratamiento inmunosupresor de forma temprana, dada la mayor tendencia a las complicaciones y a la necesidad de cirugía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Moreno. Muy interesante presentación. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta en la sala. Mientras nos llega alguna pregunta, le quería comentar ¿de qué manera valoraron la afectación? ¿Gastroscopia y enteroresonancia, cápsula endoscópica o, bueno, según práctica clínica? No, la mayor parte de estos pacientes desde el principio se evaluó si tenía afectación de tramos altos mediante una endoscopia con toma de biopsia y prueba de imagen, bien un enteroTAC o una enteroresonancia. No se utilizó videocápsula prácticamente en nadie. Teniendo en cuenta que los pediatras realmente de rutina realizan esta gastroscopia, toma de biopsias, ¿deberíamos incluirlo nosotros en la evaluación de pacientes adultos con los resultados que muestras? Mi opinión, después de haber realizado el estudio y haber hecho una revisión de la bibliografía previa, es que sí, yo creo que es interesante, sobre todo de cara a lo que te puedes esperar y sobre todo por las recomendaciones de tratar de iniciar un tratamiento precoz, pues el L4 en sí mismo es un factor de mal pronóstico y por tanto va a favor de esa terapia intensiva de inicio temprano. Nos preguntaba la doctora Maribel Vera precisamente eso, si se realizó el diagnóstico mediante gastroscopia y toma de biopsias, que ya nos has contestado. No sé si tenemos una última pregunta y si no te la voy a hacer yo. ¿Visteis una peor evolución en pacientes que tenían una afectación yeyunal o ileón proximal, como se ha visto en pediatría, con respecto a los que tenían otra afectación alta? Pues no te lo puedo decir porque no analizamos los datos por los distintos subtipos de afectación. Esa sería una de las limitaciones y a la vez uno de los objetivos para futuros estudios utilizando estos mismos datos. Muy bien, estupendo, doctor. Pues vamos a pasar a la siguiente comunicación. Terapia de rescate, un nuevo prebiótico derivado de la uva mejora selectivamente la abundancia y la actividad metabólica de las bacterias productoras de butirato en muestras fecales de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome intestino irritable. Presenta a la doctora Lía Oliver, investigadora de Good Food SL. Adelante, Lía. Gracias. Numerosos estudios han demostrado que las comunidades bacterianas presentes en el colon de pacientes con síndrome del intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal difieren estructuralmente de aquellas de las personas sanas. Esta disbiosis consiste en un aumento de las bacterias potencialmente patógenas junto con una disminución de las bacterias beneficiosas, que deriva en una disminución de los ácidos grasos de cadena corta, un aumento de la permeabilidad y de la inflamación intestinal, entre otros. El objetivo de este estudio fue probar un nuevo prebiótico de fibra dietética derivada de uva seleccionada por su capacidad para equilibrar la disbiosis característica de pacientes con trastornos intestinales. Para este estudio se recolectaron 6 muestras de heces de pacientes con colitis ulcerosa y 5 de enfermedad de Crohn, ambos grupos activos clínicamente, 3 muestras de pacientes con síndrome del intestino irritable y un grupo control formado por 16 personas. Las muestras de heces frescas se diluyeron y se homogenizaron y se probó la efectividad del nuevo prebiótico con un control positivo que fue pectina de manzana, salvo en los pacientes con síndrome del intestino irritable, que se comparó con Plantago bata, ya que es su tratamiento habitual. Además, también se realizó un control negativo como blanco del proceso. Las muestras se incubaron durante 72 horas a 37 grados y pasado este periodo se cuantificaron los marcadores bacterianos y los ácidos grasos de cadena corta. En los siguientes gráficos podemos observar un aumento generalizado de las bacterias productoras de butirato, donde podemos destacar Faecalibacterium prausnitzii, en el que el prebiótico
causó un aumento de este marcador en todos los grupos analizados y su filogrupo número 2, que está descrito deficiente en pacientes con colitis ulcerosa, también aumentó este marcador y además en el grupo control y de pacientes con síndrome del intestino irritable. El aumento de estas bacterias analizadas y posiblemente el de otros se traduce en un aumento generalizado de los ácidos grasos de cadena corta, que en este caso observamos butirato y acetato, donde podemos observar que el prebiótico aumentó esta concentración en todos los casos significativamente respecto al control negativo y comparado con el control positivo, en la mayoría de los casos fue superior y en ninguno de los casos fue inferior. Por este motivo, podemos concluir que el prebiótico derivado de la uva produce un aumento selectivo de la abundancia y el metabolismo de las bacterias productoras de butirato y que esta nueva fibra dietética podría ser un prebiótico prometedor para ser utilizado en la promoción de la restauración de bacterias productoras de butirato de la microbiota de la mucosa intestinal. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena por un trabajo apasionante. La microbiota realmente pues, nos puede ayudar mucho y un trabajo como el suyo nos puede hacer avanzar en la dirección que todos queremos. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. ¿Cuál sería el siguiente paso después del estudio que ha presentado? Si tiene algún... cuéntame. Vamos a realizar un estudio clínico en vez de hacerlo con muestras de heces in vitro, realizarlo con personas. Hay algunos estudios con suplementación en ratas transgénicas, en tratamiento con planta gobata. No sé si esa posibilidad se la plantean con su prebiótico. No, nosotros planteamos administrar el prebiótico solo sin planta gobata o algún otro prebiótico porque hemos demostrado, al menos in vitro, que funciona correctamente y que incluso es mejor que el planta gobata. Muy bien. Pues creo que no hay más preguntas, así que vamos a pasar a la siguiente comunicación. Muchas gracias. Gracias. Bien. Terapia de rescate. A ver si la tenemos en la pantalla. La siguiente comunicación. El Hospital de Sagunto. No sé si la veis. Terapia de rescate con vedolizumab y tacrolimus en colitis ulcerosa grave refractaria a anti-TNF. Presenta el doctor Sanchís del Hospital de Sagunto. No, presenta el doctor Cortés, perdón. Adelante. Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí. Buenas a todos. Muchas gracias, doctora López. Bueno, os voy a exponer brevemente. Nosotros en la unidad de Sagunto llevamos años usando tacrolimus como una herramienta más en el manejo de pacientes graves de enfermedad de Crohn, de colon y colitis ulcerosa principalmente, y quería presentaros una pequeña muestra de pacientes con colitis ulcerosa grave y refractario a anti-TNF. El objetivo... A ver si va esto. Vale. El objetivo del estudio fue determinar la seguridad y eficacia de la combinación de vedolizumab y tacrolimus en colitis ulcerosa moderada grave que no habían respondido o habían fracasado a la terapia anti-TNF intensificada. Perdón. Es un estudio observacional prospectivo de pacientes en la unidad de Sagunto con colitis ulcerosa. Todos los pacientes habían fracasado, como he dicho antes, la terapia anti-TNF y se ha intensificado. Y lo que hicimos fue poner tacrolimus y vedolizumab como motivo de inducción a la remisión. El tacrolimus se puso según ficha técnica y por vía oral. El que usamos en este caso fue el Envarsus. El Prolaf desde hace años ya no lo usamos. Y el vedolizumab, pues como todos lo hacemos. Las respuestas evaluadas fueron las variables de respuesta y remisión, después la respuesta biológica, un descenso de más del 50%
de la calprotectina PCR y remisión biológica, la normalización de los parámetros bioquímicos. Las características de la muestra son solo 7 pacientes, 3 pacientes con colitis ulcerosa izquierda, 2 pancolitis, una reservoritis y una proctitis. La edad media era 51 años. El 100% de estos pacientes no solo tenían TNF-alfa intensificado, sino también todos tenían tiopurinas y todos ellos tenían endoscopia previa a esta terapia combo con afectación endoscópica moderada grave. El tratamiento coadyuvante, una vez iniciamos el tratamiento combo, fue 5 de ellos tratamiento tópico, el resto no los toleraba. 6 pacientes de 7 con corticoides asociados, el 100% se les retiró las tiopurinas a la vez que iniciamos el tacrolimus, y 3 pacientes corticorefractarios intravenosos que estaban ingresados con un brote grave de colitis ulcerosa habían sido rescatados de esa situación con ciclosporina y después se decidió iniciar el primer gotero de vedolizumab durante el ingreso y a partir de ahí se dieron de alta con vedolizumab y tacrolimus. Los resultados tras un año ya de seguimiento de estos pacientes fue que ningún paciente ha precisado colectomía, que eso ya es un logro. El 100% de esta muestra, y es verdad que es una muestra muy pequeña, han obtenido respuesta clínica y 5 de ellos podríamos decir que tienen remisión clínica y biológica. Todos, excepto uno, se ha conseguido quitar los corticoides y 4 de estos 7 pacientes hemos necesitado de intensificar vedolizumab para alcanzar respuesta. Hay 3 pacientes que se ha conseguido ir bajando la dosis de tacrolimus, incluso se ha conseguido quitar el tacrolimus durante el seguimiento y únicamente mantener con vedolizumab. Los efectos adversos principalmente los relacionamos con el uso del tacrolimus, dolor abdominal, temblor, hipertensión, insuficiencia renal, insomnio, artralgias. Ninguno de ellos se ha considerado como efecto adverso grave y ninguno de ellos ha obligado a la hora de publicar estos resultados la retirada del fármaco. Es verdad que ahora mismo tenemos una chica que hemos tenido que quitarle hace 1 mes y medio el tacrolimus. Bueno, ha decidido ya quitárselo porque se encuentra bien y le generaba náuseas y cierto temblor. Por tanto, y para concluir, podemos decir que la terapia combo con vedolizumab y tacrolimus en colitis ulcerosa moderada a grave tras fracaso de terapia anti-TNF puede ser un tratamiento de rescate eficaz y seguro. Y quizás, aunque solo sean 3 pacientes, permíteme decir que en pacientes, este tipo de pacientes que han fracasado la terapia anti-TNF de rescate y que los rescatamos con ciclosporina intravenosa en un brote grave de colitis ulcerosa, quizás ante una situación de corticorefractariedad esta terapia combo sería una alternativa a considerar. Nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una serie de casos interesantísima. Yo creo que va a motivar muchas preguntas de los clínicos mientras nos llegan. A ver. Vale. 3 de los pacientes eran corticorefractarios, que lo has comentado. Los otros eran pacientes corticodependientes. ¿En qué pacientes realmente plantearíais esta terapia combo? Bueno, combo o triple terapia, porque 6 de los 7 pacientes estaban con corticoides, balanceando riesgo-beneficio de la triple inmunosupresión. A ver, vale. Yo lo usaría en aquellos pacientes donde estamos valorando ya la cirugía, donde el paciente se niega o hay varios pacientes que dan ambulatorios y queremos usar una herramienta más para intentar rescatar al paciente de esa situación de corticorefractariedad o de fracaso a terapia anti-TNF. Sabemos que el vedolizumab tarda en hacer efecto. Hay estudios ahora recientes que dicen que no tarda tanto, pero bueno, mi impresión es que sí que tarda por lo menos más la terapia anti-TNF y quizás ahí el tacrolimus pueda ayudar a alcanzar una respuesta antes. Pregunta a la doctora Maribel Vera, del Hospital Clínico Puerta de Hierro, si no se plantearon compararlo con un brazo de vedolizumab en monoterapia. No, eso sería ideal, pero mira que solo tenemos 7 pacientes en esta muestra.
Es nuestra experiencia, mostrar nuestra experiencia en nuestro día a día de un hospital pequeñito como es Sagunto. Y es verdad que usamos Tacrolimus, como decía al principio de la charla, desde hace tiempo. Y nuestra experiencia es que puede ser una herramienta más. Sé que hay muchas unidades que no se han lanzado y a lo mejor otros se han lanzado, pero con mala fortuna o mala experiencia, pero nosotros a día de hoy lo tenemos como una herramienta que a veces nos es útil. ¿Tenéis alguna experiencia en pacientes con enfermedad de Crohn? Sí. Tenemos una serie de 28 pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que en breve estará publicada, y nos va mucho mejor en esta N pequeña, os voy a decir, en pacientes con enfermedad de Crohn de colon que en pacientes con enfermedad de Crohn ileal. Existen, vamos, yo conozco una serie francesa y un estudio en Chicago, pero en pacientes corticoides refractarios y no utilizan tacrolimus solo con inducción, pero vosotros planteáis mantenerlo ¿cuánto tiempo? La terapia combo. Porque solo nosotros lo que hacemos, y esto a lo mejor está mal hecho lo que hemos hecho, pero yo lo que hice fue ir a la unidad de trasplantes, que es donde quizás más experiencia tienen con este fármaco, ver cómo lo utilizaban tanto los nefrólogos como los hepatólogos. Entonces, lo que intentamos al principio es llegar a niveles altos, en torno a 15 de tacrolimus en sangre. Y a partir de ahí, cuando el paciente vemos que encuentra respuesta o si tiene efectos secundarios, vamos bajando hasta intentar rozar unos niveles de 5. A partir de ahí, si las calprotectinas de forma repetida están normales, antes de plantear desescalar o quitar vedolizumab, quitamos el tacrolimus. Pero no nos marcamos tiempos. Esto no es un estudio con un protocolo inicial, sino es nuestra experiencia y es con 2 calprotectinas indetectables. Si el paciente vemos que está respondiendo muy bien, pues a lo mejor nos planteamos bajar dosis y a partir de ahí retirar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada. Y vamos a pasar a la siguiente comunicación. Biomarcadores de respuesta al tratamiento anti-TNF en enfermedad de Crohn mediante la microbiota intestinal. Presenta el doctor Sanchís del Hospital de Sagunto. Adelante. Hola, buenos días a todos. El objetivo principal de nuestro estudio fue determinar los cambios en la microbiota en función de la respuesta clínico-biológica a los anti-TNF en pacientes con enfermedad de Crohn. El diseño es un estudio observacional, prospectivo y multicéntrico, donde participaron 8 hospitales de la Comunidad Valenciana. Se dio el tratamiento, lo que se hizo fue evaluar la actividad inflamatoria previo al inicio del anti-TNF a los 3 meses y a los 6 meses. Esto se hizo a través de variables clínicas, como el índice de Harvey, y analíticas con la calprotectina fecal y la PCR. A la vez se evaluó la microbiota, su composición, previo al inicio del fármaco y a los 6 meses de tratamiento. Sí, es que mi compañero... A ver, espera un momento. Vale. ¿Ahora? Mejor. ¿Mejor ahora? Vale, muchas gracias. Perdonad, entonces, incluimos finalmente 16 individuos sanos y 27 pacientes con enfermedad de Crohn previo al inicio de este fármaco. Según las variables clínicas analíticas que antes he mencionado, obtuvimos 13 pacientes respondedores y 14 no respondedores. Cuando comparamos los pacientes respondedores y no respondedores, ¿qué pasó en cuanto a la diversidad de esa microbiota? Vimos que efectivamente había diferencias significativas entre pacientes que respondían y no respondían. En aquellos que no respondían tenían una biodiversidad mucho más bajita respecto a que no respondían y no hubo diferencias significativas si lo comparamos con sujetos sanos, tanto la diversidad alfa como la diversidad beta. Y en cuanto hablamos de taxonomía, ¿qué es lo que sucedió? Pues vimos que en aquellos pacientes que respondían, que son los que veis en color verde, vimos que había diferencias significativas en cuanto a un aumento del género de la familia de los clostridiales. Aquí incluimos géneros como el Faecalibacterium, que sabemos que incluye bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta,
donde sabéis que estos se ha demostrado en múltiples estudios que son bacterias beneficiosas y con actividades antiinflamatorias. En cambio, en aquellos pacientes que no respondían al tratamiento, se vio un aumento significativo del género Escherichia sigeno. Con esto decidimos realizar la ratio escogiendo dos especies, Faecalibacterium prognucci y E. coli, y vimos que de nuevo había diferencias significativas en aquellos pacientes que respondían respecto a aquellos que no respondían. Por tanto, llegamos a la conclusión que esta ratio, Faecalibacterium prognucci y E. coli, podía proporcionar un indicador fiable de respuesta anti-TNF en pacientes con la enfermedad de Crohn. Y además, este fármaco podría permitir la restauración parcial de esa microbiota en pacientes respondedores con una tendencia incluso a celobios, es decir, porque lo comparamos con sujetos sanos respecto a aquellos que no respondían a esta terapia. Muchas gracias. Muchas gracias. Los pacientes con enfermedad de Crohn, ¿había la misma proporción de afectación colónica o afectación ileal? Es que, claro, bueno, esto no lo he incluido porque, bueno, había que ceñirse un poquito al tiempo, ¿no? La afectación, la mayoría eran ileal. Vale, perdona, que lo has debido de comentar. ¿Cómo determinaron la respuesta? ¿Mediante endoscopia? No fue. La respuesta se evaluó mediante el índice de Harvey clínicamente y analíticamente con marcadores la PCR y la carbohidratina fecal. La endoscopia la obtuvimos en algunos pacientes, pero como no eran todos, eso no lo comparamos. ¿Crees que podría en un futuro sustituir o complementar el estudio de la microbiota para evaluar la respuesta? Yo creo que sí, que realmente es un marcador, no es un marcador invasivo y realmente puede llegar a ser muy útil para evaluar esto, ¿no? Y el sentido es que estamos haciendo estamos incluyendo más pacientes, ahora tenemos en torno a unos 50 y la verdad es que los resultados son prometedores y creemos que sí, que efectivamente podría ser el futuro. ¿Lo han valorado también en pacientes con colitis ulcerosa o se lo plantean? No, de momento no, de esto no hemos hecho nada de colitis. Pues es muy interesante. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, si llega alguna comunicación más tarde sobre esta comunicación, pues la intentamos pasar. Y si no, continuamos con la siguiente comunicación. Efecto protector del extracto polifenólico de Aristotelia chilensis, MAQui, sobre el estrés oxidativo, vías inflamatorias y diferenciación de macrófagos en cultivos celulares y en un modelo animal de enfermedad de Crohn. Presenta el doctor Ortiz del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Adelante. Hola, Virgen del Macarena, del Hospital del Macarena. Perdóname, que es que con los papeles me estoy liando. No pasa nada. Doctor Ortiz. Buenas tardes a todos. Nuestro estudio de investigación, a ver si pasa esto. Nuestro estudio de investigación consistió en trabajar sobre un extracto polifenólico del fruto del maque, al que le llamaremos HAT, el cual es considerado en la bibliografía y se describe por sus efectos antioxidantes relevantes en disminuir la producción de especies reactivas del oxígeno y también por sus posibles efectos antiinflamatorios, básicamente en suprimir vías inflamatorias y sobre la eficacia que tendría en la polarización o en la diferenciación de macrófagos M1 proinflamatorio a macrófago M2 antiinflamatorio. Todo ello factores clave en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Nuestros estudios in vitro en macrófagos mostraron que la administración del extracto polifenólico de MAQui no tiene impacto sobre la supervivencia celular o la viabilidad celular, incluso cuando comparamos con nuestro control positivo 5-ASA, lo que quiere decir en el fondo que los macrófagos o que el extracto polifenólico de MAQui no presenta citotoxicidad en células macrófagas activas y que los resultados que veremos a continuación no son atribuibles a muerte celular. Dentro de estos resultados, uno de los indicadores que evaluamos fue el porcentaje de oxidación como un indicador de estrés oxidativo y en el que podemos evaluar que cuando los macrófagos están expuestos a un compuesto inflamatorio como son los lipopolisacáridos, LPS, podemos observar que el porcentaje de oxidación incrementa de forma significativa en macrófagos expuestos a LPS, lo que quiere indicar en el fondo la estrecha relación
que existe entre inflamación y estrés oxidativo. Sin embargo, como podemos observar, cuando tratamos los macrófagos, los exponemos al extracto polifenólico de maqui, el porcentaje de oxidación disminuye drásticamente, incluso mucho más cuando lo comparamos con el control 5-ASA. Un hallazgo interesante es que cuando los macrófagos los exponemos a ambos compuestos, extracto de maqui y 5-ASA, el porcentaje de oxidación es muy similar al control, lo que podría indicar un efecto sinérgico entre ambos compuestos. Nuestros resultados in vivo se desarrollaron a través de un modelo animal de enfermedad de Crohn. A través del compuesto TNBS realizamos 4 grupos, un grupo control, un grupo al cual administramos TNBS de manera intracolónica para inducir la enfermedad de Crohn. Y luego otros 2 grupos, los cuales tienen la inducción, se les ha inducido la enfermedad de Crohn, pero se le ha tratado con maqui. El grupo 3 se le trató con el extracto de forma curativa, es decir, después de la inducción de la enfermedad, y el grupo 4 de manera preventiva, 7 días previos a la inducción hasta el sacrificio. La concentración de extracto fue de 50 miligramos por kilogramo de peso y, como se muestra en la imagen, por vía orogástrica. Los principales resultados respecto al extracto polifenólico de maqui, como podemos evaluar a través de estos análisis de proteómica, de expresión de proteínas inflamatorias como la INOS y la COX-2, nos indican que en el modelo de enfermedad de Crohn, ambas proteínas, INOS y COX-2, se encuentran fuertemente expresadas, aumenta la expresión en tejido intestinal. Sin embargo, cuando administramos con maqui, tanto de forma curativa como de forma preventiva, podemos observar que prácticamente esta expresión no se encuentra. Los valores de ambas proteínas disminuyen de forma significativa. Déjame ver qué nos pasa. Un segundo, que no pasa la siguiente. Aquí está. Perdona. A ver si nos pueden ayudar. Ahí. Sí, ¿me escuchas bien? ¿Se te escucha? Sí. Vale. Sí, en el fondo habíamos mencionado que el extracto polifenólico disminuía la expresión de proteínas INOS y COX-2, y como siguiente hallazgo a través del análisis de inmunohistoquímica pudimos observar que en los ratones enfermos la expresión de macrófago M1 proinflamatorio se encuentra fuertemente expresado, como era de esperarse, y que esta expresión se mantiene cuando tratamos a los ratones con enfermedad de Crohn, mantienen la expresión de los macrófagos M1 proinflamatorios. Sin embargo, cuando observamos los macrófagos M2 antiinflamatorios en los ratones enfermos, podemos observar una disminución de los macrófagos M2 antiinflamatorios, pero que cuando tratamos con extracto polifenólico de maqui, esta expresión aumenta de forma significativa, lo que podemos intuir o interpretar que el extracto polifenólico de maqui favorece la polarización de macrófagos M1 a macrófagos M2. Y como conclusión podemos indicar que en el fondo en una enfermedad de Crohn, en un modelo de enfermedad de Crohn aguda, hay un incremento de infiltrado inflamatorio, incluyendo macrófagos M1, y un aumento de proteínas inflamatorias COX-2 e INOS. Cuando tenemos una inflamación aguda tipo Crohn y le administramos extracto polifenólico de maqui, podemos observar que estos macrófagos M1 se diferencian y polarizan a macrófago M2, disminuyendo el infiltrado inflamatorio, y al mismo tiempo a nivel intracelular, tanto en células inmunes como en células epiteliales, una disminución de las proteínas inflamatorias COX-2 e INOS. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Ortiz. ¿Tenéis datos sobre el efecto sobre la microbiota? En este estudio no hemos medido microbiota intestinal, medimos las vías inflamatorias y vías antioxidantes de la respuesta en el maqui, en el extracto polifenólico. Microbiota todavía no hemos medido. Tenemos muestra de ese, pero no hemos medido microbiota. Ese será el siguiente paso. ¿Y datos a nivel histológico? Sí, claro. Sí, tenemos datos a nivel histológico desde el punto de vista, tenemos seriados desde todo el intestino grueso, que es una característica importante porque como al ser una enfermedad tipo Crohn es segmentaria, por lo tanto tuvimos que desarrollar una forma de evaluar de forma histológica de todo el intestino grueso y seriarlo a través de técnicas de hematoxilina eosina. También evaluamos
PAS, que es para medir células caliciformes y función mucosecretora, y inmunohistoquímica. Muy bien, pues un estudio apasionante. Vamos a pasar a la siguiente comunicación. Utilidad de la ecografía intestinal en la valoración de la remisión en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Presenta el doctor Fernández Pérez, de aparato digestivo del Complejo Hospital Costa del Sol, Marbella. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como sabéis, a ver si consigo que esto avance. La ecografía intestinal es una técnica sencilla de realización inmediata que no tiene riesgos para el paciente y que puede evitar en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal la realización de procesos o estudios como la tomografía o la resonancia, que son más invasivos y más costosos. Con la ecografía podemos igualmente valorar si hay engrosamientos de la pared intestinal, si hay estenosis, si hay rigidez de asas, si hay una obstrucción, complicaciones como abscesos o fístulas, así como también valorar el hiperaflujo vascular Doppler, que indica un aumento del componente inflamatorio. Sabéis que en la enfermedad de Crohn la afectación es transmural, mientras que en la colitis ulcerosa es mucosa, submucosa, la capa básicamente afectada. Como objetivo del estudio, decidimos valorar la utilidad en nuestro medio de la ecografía intestinal en el diagnóstico de la remisión o actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con tratamiento de mantenimiento con anti-TNF. Es un estudio transversal de una cohorte de pacientes, como digo, que estaban en tratamiento de mantenimiento con anti-TNF, que se finalizó en 2014. En cada paciente analizamos índices clínicos como el índice DAI, el DAI parcial, CDAI, parámetros analíticos como la PCR o calprotectina fecal. En todos realizamos colonoscopia, que era la técnica frente a la cual íbamos a comparar, y ecografía abdominal e intestinal, esta última con sonda lineal de 7,2 MHz, y se consideró patológica el espesor de pared de más de 3,5 milímetros con aumento de la señal Doppler. Determinamos en esta muestra la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos, teniendo como referencia, como antes comentaba, lo denotado por la colonoscopia. La muestra consistía en 37 pacientes, 25 de ellos con enfermedad de Crohn, con una edad media en torno a los 40 años y una relación varón-mujer equivalente, con una antigüedad de más de 12 años de evolución de la enfermedad. Los pacientes con enfermedad de Crohn eran básicamente pacientes con enfermedad ileocólica o ileal, mientras que 2/3 partes de los pacientes con colitis ulcerosa incluidos lo eran con colitis izquierda. Excluimos los pacientes evidentemente con proctitis por la mayor dificultad técnica de valoración. Veis aquí, en este cuadro, analizamos los valores obtenidos en DAI, DAI parcial, CDAI, PCR y calprotectina en pacientes en los que encontramos una visión ecográfica normal frente a aquellos otros en los que teníamos una ecografía patológica. En todos los casos, en los pacientes con ecopatológica los valores eran superiores, pero solamente se demostró una diferencia estadísticamente significativa para los valores de CDAI y de calprotectina fecal. Cuando practicamos la colonoscopia, en el 37% de los pacientes, 14 de los 37, se apreciaban signos de actividad inflamatoria. La ecografía solo apreciaba signos de actividad inflamatoria en el 24%, en 9 de ellos. Y cuando analizamos los parámetros sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, observamos cómo la sensibilidad era más baja, quizás un poquito mayor en pacientes con colitis ulcerosa que en enfermedad de Crohn, con una especificidad y valor predictivo positivo muy altos y un valor predictivo negativo, y este dato es muy interesante, también elevado, de forma tal que en el caso de que la ecografía no apreciara signos de actividad, esto era corroborado por la endoscopia en prácticamente 8 de cada 10 pacientes. Existen estudios en la literatura en las que fundamentalmente se analiza enfermedad de Crohn, no tanto colitis ulcerosa, en este caso los estudios son más limitados, y las tasas de especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo están en la línea de lo que nosotros hemos encontrado en nuestra serie. Hay comparativas con, como digo, con resonancia, enterotac o con la combinación resonancia-colonoscopia, y son valores que están un poco en la línea, si bien en nuestra serie la sensibilidad es algo más baja. Y esto creo que obedece en primer lugar a que se hizo hace ya unos 6 años, entonces el aparataje que empleábamos era sin duda alguna de menor calidad del que tenemos ahora, y además los parámetros en cuanto a medición del espesor patológico de pared eran discretamente diferentes a los que hoy se consensúan como anormales. En cuanto a
En cuanto a conclusiones, por tanto, cuando la ecografía aprecia signos inflamatorios en las asas, este dato suele ser corroborado por la endoscopia, y cuando los descarta, acierta en torno en 8 de cada 10 pacientes, si bien en una tercera parte de los pacientes la ecografía no logra detectar una enfermedad que sí es demostrable por colonoscopia. En muchos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, la aplicación de la ecografía intestinal podría evitar y puede evitar la realización de estudios endoscópicos o tomográficos, ahorrando así costes e impasividad para el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen estudio. La verdad es que la ecografía tiene un potencial de accesibilidad y no invasibilidad que nos puede ayudar a ahorrar endoscopias. Y en la monitorización de los pacientes es verdad que el uso es muy variable entre unos hospitales y otros, pero probablemente que estén relacionados según quien haga la ecografía, si digestivos o en diagnóstico por la imagen. El estudio que ha presentado es muy interesante, nos confirma el bajo valor predictivo que tiene la determinación de la PCR, sin embargo la sensibilidad de la ecografía, sobre todo en pacientes el valor predictivo negativo en colitis ulcerosa quizás se queda un poco corto, un poco bajo. Bueno, ya digo que para empezar hay que explicar que usábamos un ecógrafo que fue un desecho de radiología y el estudio se finalizó hace 6 años. En aquel entonces la tecnología era, por lo menos con el aparataje que empleamos, inferior a la que estamos empleando ahora. Y por otra parte, como digo, también hay un par de factores que pueden influir en la menor sensibilidad y no tanto en el valor predictivo negativo, como es el hecho de que considerábamos nosotros de global que todo espesor de pared por encima de 3,5 milímetros era patológico. Ahora se considera que puede ser patológico todo lo que sea por encima de 3 milímetros en el intestino delgado, en concreto en el ilion, también en los segmentos de colon distintos al colon. Todo esto, si hubiésemos aplicado quizás esos parámetros de patología o de criterio de enfermedad por ecografía, a día de hoy probablemente habría incrementado la sensibilidad. El valor predictivo negativo probablemente no habría cambiado. Muy bien, fenomenal. Pues muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente presentación, que vamos un poco cortos de tiempo. Situación actual del abordaje multidisciplinar entre reumatología y gastroenterología en España. Es un estudio multicéntrico que presenta el doctor Iago González Lama, del Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda. Adelante, Iago. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, doctora López. Agradecer al comité científico que nos da la oportunidad de presentar y compartir nuestro trabajo. A ver si soy capaz de pasar la diapositiva. Estos son mis conflictos de interés. Como saben, la enfermedad inflamatoria intestinal y la espondilosis. Tengo que ir para atrás. Se me ha pasado. No sé si alguien me puede ayudar con esto. Como decía, se ha vuelto loco esto. Pues póngame la primera, si quiere. La siguiente. La siguiente. Siguiente. Ya está. Como decía, como saben, la enfermedad inflamatoria... No, la anterior. OP. ¿Hola? Hola. Se ha vuelto loco, va solo esto. ¿Nos pueden ayudar o...? No estoy tocando nada, va solo. Vale, pues mira ahora, Iago. Siguiente. Ya. Vale, pues como decía, la enfermedad inflamatoria intestinal y la espondiloartritis, como saben, presentan muchas veces manifestaciones concurrentes entre ambas patologías y por lo tanto es necesario una estrecha colaboración entre, sobre todo, gastroenterólogos y reumatólogos para su manejo, para su mejor manejo. Se dice clásicamente que hasta un 30% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal puede presentar patología articular y en torno a un 5 o un 10% de pacientes con espondiloartritis puede presentar enfermedad inflamatoria intestinal. Así pues, detectamos la necesidad de sistematizar el abordaje de estos pacientes en los que concurren ambas patologías y sistematizar el abordaje por parte de gastroenterólogos y reumatólogos y, por tanto, se promovió un proyecto que se denominó GastroSpa con el objetivo precisamente de impulsar un adecuado abordaje multidisciplinar
de la enfermedad inflamatoria intestinal y la espondiloartritis en nuestro Sistema Nacional de Salud. El objetivo era fomentar el correcto cribado de derivación entre ambas especialidades, establecer un buen manejo clínico y terapéutico de un mismo paciente que tiene ambas patologías y abordar situaciones de práctica clínica concretas e individuales. Siguiente, por favor. Para ello, a lo largo del 2019 se organizaron 12 reuniones presenciales en la que una pareja conformada por un gastroenterólogo y un reumatólogo del mismo hospital tenían una reunión en la cual se explicaba la situación y el manejo actual, cada especialista a los compañeros de la especialidad contraria, para fomentar un mejor conocimiento de la otra parte de la patología, y posteriormente se debatía sobre las alternativas y los beneficios del abordaje multidisciplinar de una manera previamente estructurada y consensuada entre todos los ponentes. Siguiente, por favor. Para eso para evaluar el impacto de este proyecto, se diseñó un cuestionario que se realizó antes y después de las reuniones, antes y hasta 6 meses después de las reuniones, que eran 22 preguntas que se relacionaban con la satisfacción, las preferencias y las variaciones en la gestión clínica del abordaje multidisciplinar. Siguiente, por favor. Y como pueden ver en los resultados, se encontró una mejoría muy importante después de las reuniones, tanto en parámetros como la implantación de un modelo de abordaje multidisciplinar, ya fuera presencial, paralelo o en un circuito preferencial, una importante mejoría en el conocimiento de los criterios de derivación establecidos por las sociedades científicas o establecidos en el propio centro, y se observó asimismo cómo la cantidad de veces que los gastroenterólogos preguntaban a los pacientes por problemas reumatológicos y al revés, los reumatólogos preguntaban a los pacientes por problemas digestivos, aumentó notablemente. Siguiente, por favor. Así que, en conclusión, el desarrollo de este programa, GastroSPA, que es un programa estructurado y dirigido a mejorar el conocimiento mutuo y la interacción entre gastroenterólogos y reumatólogos, ha tenido un impacto favorable que ha consistido en un aumento de la implantación de modelos de abordaje multidisciplinar, un aumento en el conocimiento de los criterios de derivación establecidos y una mejoría en los tiempos de derivación de los pacientes entre servicios. Tras este proyecto, los pacientes son más interrogados por sus especialistas acerca de posibles comorbilidades asociadas a su patología, y además se han conseguido superar ciertas barreras existentes, incrementando la implementación de modelos de abordaje multidisciplinar. Y esto es todo lo que les quería comentar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor González. Estamos esperando a ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Lo que pasa es que nos ha llegado un poco más tarde una pregunta por la anterior comunicación. No sé si está todavía el doctor Fernández, de ecografía. Sí. Vale, la pregunta es del doctor Gandarello. ¿Todos los pacientes tenían estudio previo a la remisión? ¿Ecografía previa? Los pacientes se hicieron simultáneamente, pero por operadores distintos, la colonoscopia y la ecografía. Y todos los pacientes eran pacientes que estaban en tratamiento de mantenimiento con anti-TNF. Con lo cual, algunos pacientes estaban, cuando realizamos esa valoración, en remisión. Estamos hablando de remisión endoscópica, remisión que se podía también constatar por imagen, o en remisión biológica o clínica, pero fue en el momento en el que hicimos ese estudio transversal cuando se determinó si estaban o no estaban en remisión, porque el que estén en tratamiento con anti-TNF no garantiza tal eventualidad. Pueden estar o no activos. No sé si la pregunta iba más en sentido si tenían una ecografía previa antes del tratamiento, pero eso me imagino que es difícil, porque serían pacientes algunos con un tratamiento de larga duración. Casi todos los pacientes venimos haciendo ecografías desde hace muchos años y evidentemente la mayoría tendrían ecografías, pero cuando se diseñó este estudio específicamente para validar la utilidad que la ecografía en nuestras manos, porque esto lo hacemos los digestivos en mi hospital desde hace ya muchísimo tiempo, tenía validez como para poder evitar estudios como la enteroresonancia, el enteroTAC o estudios endoscópicos, evidentemente se seleccionaron todos estos pacientes que decidieron acceder a hacerse los estudios endoscópicos, analíticos y demás en ese momento, y esos fueron los resultados. La verdad es que en nuestro caso estamos muy satisfechos porque realmente, bueno, más satisfechos deben estar los radiólogos por la cantidad de pruebas que le hemos ahorrado. Muy bien, pues no tenemos más preguntas. Vamos a pasar a la siguiente comunicación.
un estudio multicéntrico en nombre del estudio SUSTAIN, efectividad y seguridad a largo plazo de ustekinumab en pacientes con enfermedad de Crohn activa, en práctica clínica real, análisis intermedio, y presenta el doctor Manuel Barreiro Acosta del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Doctor Barreiro. ¿Qué tal? Buenos días. Agradecer al comité habernos aceptado este estudio, que es un estudio multicéntrico con más de 60 centros, que, bueno, pues lo que intentaremos, a ver si, es, bueno, pues dar datos de vida real, que es muy importante, de vida real de los fármacos que tratamos en enfermedad inflamatoria, porque sabemos que se necesitan datos poscomercialización, porque hay muchas preguntas que los ensayos clínicos no nos responden, ¿no? Y bueno, pues para eso hemos, bueno, pues diseñado este estudio en el que vamos a evaluar la tasa de retención de ustekinumab en pacientes con enfermedad de Crohn, identificar los factores que nos van a decir cuándo un paciente va a continuar o no con este tratamiento. Evidentemente también evaluar la efectividad a corto plazo de ustekinumab y analizar la durabilidad de la respuesta de ustekinumab a largo plazo. Como no, aprovecharemos también para actualizar los perfiles de seguridad. Bueno, pues este es un estudio retrospectivo, multicéntrico, ya digo, más de 60 centros españoles, que es un dato muy, muy interesante. Incluimos solo pacientes con enfermedad de Crohn activa, definida con un Harvey-Bradshaw mayor de 4, que recibieron al menos una primera dosis de ustekinumab intravenoso antes de julio del 2018. Evaluamos la actividad clínica, parámetros bioquímicos y definimos remisión como un Harvey menor o igual a 4, así como respuesta a una disminución del Harvey de 3 puntos. Evaluamos la pérdida de eficacia, la pérdida de respuesta, también la necesidad de medicación concomitante y algo que nos parece muy interesante, la tasa de retención de este fármaco, porque como sabemos, pues con los anti-TNF la tasa de retención se dice que se pierde 1/3 al año, y un poco también ver cómo era en práctica clínica con ustekinumab. Y registramos también los efectos adversos. Algo muy interesante de este estudio es que la calidad de los datos fue asegurada mediante una monitorización remota. Bueno, pues aquí en la SPD presentamos el resultado de 331 pacientes con enfermedad de Crohn del estudio intermedio, pero ahora mismo se han incluido casi 500 pacientes que se han enviado a otros congresos. Dentro de las características de la población, lo más interesante es que un 14% tenían enfermedad perianal, pero lo más interesante es que casi todos, el 98%, habían recibido tratamiento biológico previamente. En esta primera gráfica lo que vemos es que la tasa de incidencia de discontinuación de ustekinumab fue del 15% por paciente año, es decir, algo inferior a lo que se ha visto con otros fármacos, ¿no? Es decir, aquí vemos los datos a 6, 12 y 18 meses. En cuanto a la eficacia a corto plazo, pues lo que se ha visto son unas tasas de remisión en la semana 16 del 59%, que son tasas superiores a las vistas en los estudios pivotales Unity, ¿no? ¿Y qué factores nos decían que un paciente iba a responder peor? Pues aquellos que habían sido operados previamente y los que tenían un Harvey-Bradshaw superior al inicio del estudio. Y en cuanto a la incidencia acumulada de pérdida de respuesta, fue del 32% paciente año, ¿no? Y algo que también nos ha ayudado, que nos da datos muy interesantes, es que ni por un lado el tratamiento concomitante con inmunosupresores, ni el número de tratamientos biológicos previos se asociaron al beneficio de ustekinumab a corto y largo plazo. Es decir, podemos usar ustekinumab en combo o en monoterapia con estos resultados, o también podemos utilizar este fármaco tanto en pacientes con 1 o con 2 fracasos anti-TNF previo. En cuanto a los efectos adversos, solamente fueron 30, no ha habido grandes efectos adversos, es decir, vemos que el número de infecciones no llegó al 2%, y con todo ello concluimos que el estudio SUSTAIN, el más amplio por número de pacientes y seguimiento con ustekinumab en enfermedad de Crohn en práctica clínica real, pues demuestra que este fármaco es eficaz en la práctica clínica a corto y largo plazo, y también hemos visto cómo la seguridad de este fármaco es consistente con lo publicado previamente. Y yo añadiría que yo creo que también nos da datos para poder utilizar este fármaco en monoterapia. Fenomenal. Por este estudio colaborativo, como comentas, es un número muy importante de pacientes. ¿Tienes los datos de los pacientes con afectación perianal exclusiva, como
¿Cómo fue? No, lo estamos analizando para el artículo, pero eran como eso era el 14%, realmente pensamos que iba a ser más. Cuando lo analizamos yo pensé que iba a ser porque eran pacientes muy refractarios, que todos con 1 o 2 biológicos previos, y yo realmente pensé que íbamos a tener un 25-30%, pero al ser solo un 14%, este fue un primer análisis interino, ahora estamos haciendo el análisis global para la publicación, pero ya te adelanto que son peores en perianal que en inflamatoria. Nos pregunta el doctor Fernández si se valoró la tasa de remisión con algún método de imagen o endoscopia en la serie. No, es un estudio retrospectivo, y fue a través de Harvey y tenemos los datos de la gente que hizo endoscopia, pero no era el endpoint que se evaluaba. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. Sí, perdón, acaba de entrar una, la doctora Maribel Vera. ¿Se encontró diferencias en la tasa de retención entre los que recibieron solo ustekinumab y los que recibieron comboterapia? No hubo diferencias. Eso fue un hallazgo que nos parece muy interesante porque parece que confirma un poco los resultados de los estudios Unity, ¿no? En los que, a diferencia de los anti-TNF, pues el tratamiento combinado ejerce, por lo menos parece, un papel menor en la retención y la pérdida de efecto del fármaco. Pero bueno, claro, son resultados como mucho a 18 meses y también tendríamos que verlos a un poquito más tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. A Y vamos a vosotros. pasar a la siguiente comunicación. Impacto del virus de Epstein-Barr en la mucosa de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Presenta la doctora Núñez del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Adelante. Buenas tardes. A ver, no sé si te oímos bien. ¿Me escucháis? Muy bajito. No me pasa la presentación. ¿Aceptar? Bueno. Vale, voy diciendo siguiente. ¿Qué sabemos de la presencia del virus de Epstein-Barr en la mucosa intestinal de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Pues que es más prevalente, fundamentalmente en la mucosa enferma, que su presencia complicaría el curso de la enfermedad al aumentar su gravedad, exacerbaciones, refractariedad a tratamientos e incluso tasa de colectomías, y se ha vinculado con el desarrollo de un síndrome linfoproliferativo, especialmente en aquellos pacientes sometidos a tratamiento inmunosupresor con azacitidina. Siguiente. El objetivo de nuestro estudio fue determinar la influencia de la presencia del virus de Epstein-Barr en la evolución posterior de la enfermedad, identificar factores de riesgo asociados a su presencia y determinar el riesgo de desarrollar un síndrome linfoproliferativo. Para ello llevamos a cabo un estudio retrospectivo unicéntrico en el que incluimos pacientes diagnosticados de una enfermedad inflamatoria intestinal en los que se le había realizado pruebas de detección del virus sobre muestras de mucosas de intestino tomadas durante la colonoscopia. La determinación del virus fue a criterio del patólogo en base a las características histológicas o en base a la presencia de una enfermedad inflamatoria refractaria. Siguiente. Incluimos un total de 56 pacientes, de los cuales el 50% de los pacientes presentaban enfermedad de Crohn, el 48,2% colitis ulcerosa y hubo un paciente con una colitis no clasificable. Siguiente. Con respecto a las características en el momento de la determinación del virus de Epstein-Barr, destacar que el 78,2% presentaban actividad clínica en dicho momento, que la actividad endoscópica fue grave en el 40% de los pacientes y con respecto a la actividad histológica fue de carácter moderada en el 55,6% de los pacientes y grave en el 33,3% de los pacientes. Además, destacar de las características histológicas que 32 de nuestros pacientes presentaban un infiltrado linfoplasmocitario, de los cuales 22 pacientes presentaron virus de Epstein-Barr, a diferencia de los 24 pacientes que no presentaron un infiltrado linfoplasmocitario, que de los cuales 4 pacientes solamente presentaron virus de Epstein-Barr. Además, en el momento de la determinación hubo un caso asociado a síndrome linfoproliferativo. Con respecto a los tratamientos activos, destacar simplemente que el 46,4% de los pacientes estaban con tratamiento esteroideo y que el 60,7% de los pacientes estaban con tratamiento inmunomodulador o biológico. Siguiente. Con respecto a los factores implicados en la presencia del virus de Epstein-Barr, la actividad histológica grave, el infiltrado linfoplasmocitario y el tratamiento activo con esteroides alcanzaron significación, pero en el análisis multivariante el único factor de riesgo independiente fue el infiltrado linfoplasmocitario. Siguiente.
Con respecto a la influencia de la presencia del virus de Epstein-Barr en la evolución de la enfermedad, como podemos ver, en el grupo de pacientes con virus de Epstein-Barr fueron más frecuentes las modificaciones terapéuticas, los ingresos hospitalarios y las cirugías, alcanzando significación estadística las modificaciones terapéuticas. Ningún paciente desarrolló síndrome linfoproliferativo y en el análisis multivariante ninguna de las variables analizadas influye en la evolución posterior, siendo el virus de Epstein-Barr el único factor predictor de mala evolución. Siguiente. Y para finalizar, nuestras conclusiones son que la presencia del virus de Epstein-Barr en mucosa intestinal de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal se asocia a una peor evolución de la enfermedad, precisando progresar en el tratamiento 4,5 veces más que los pacientes sin virus. Por tanto, el virus de Epstein-Barr puede contribuir a perpetuar la actividad inflamatoria. Que la presencia de un infiltrado linfoplasmocitario debe orientarnos hacia la presencia del virus de Epstein-Barr y que, por lo tanto, se deben de llevar a cabo técnicas orientadas a descartarlo, y que en el futuro se necesitan más estudios de carácter prospectivo y en los que se incluya un amplio número de pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctora Núñez. ¿Evaluaron los pacientes que tenían también datos de citomegalovirus? Sí, es que eso me lo he saltado al principio de la presentación, pero sí, sobre todo esto fue a criterio del patólogo. El patólogo era el que decidía si se determinaba también el citomegalovirus o no, en función pues a las características que viera histológicas o a que presentara una enfermedad inflamatoria refractaria. ¿Se planteó algún tratamiento por la infección por virus de Epstein-Barr? Un tratamiento específico pensando en un antiviral, no. No, lo que ya, aunque eso no está por cuestiones de tiempo, tampoco lo he querido plasmar en la presentación, pero lo que sí vimos, lo que hacía cada facultativo en función de su presencia. Había algunos que directamente quitaban toda la inmunosupresión, otros que añadían más inmunosupresor, pero antiviral, ninguno. Muy bien, pues es un campo que tendremos que explorar. Muchas gracias y vamos a pasar a la siguiente comunicación. Enfermería especializada en enfermedad inflamatoria intestinal, punto de vista del paciente. Presenta Esther Hinojosa, del Hospital General Universitario de Valencia. Adelante, Hola, Esther. buenos días. A ver, espera. Es que no puedo pasar. A ver. Ahora. Vale. Bueno, las funciones de enfermería en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal son pues, la acogida del paciente recién diagnóstico, realizar recomendaciones dietéticas nutricionales, administración de terapias biológicas, asesorar respecto sobre sexualidad y embarazo, participar en la transición de pacientes pediátricos a la edad adulta y recomendar informar sobre hábitos saludables, entre otras cosas. Bueno, el objetivo principal es conocer el grado de utilización y satisfacción por los pacientes con enfermedad inflamatoria del recurso de enfermería. Fue un estudio de cohortes prospectivo de inclusión consecutivo realizado en pacientes con enfermedad inflamatoria durante el año 2016, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Los pacientes contestaron un cuestionario acerca de las fuentes y necesidades de información y se les cuestionó directamente sobre la opinión y utilización del recurso de enfermería. De los 21 hospitales de la Comunidad Valenciana participantes en el estudio, solo 7 centros tienen una consulta de enfermería específica en enfermedad inflamatoria. La N total fue de 1.274 encuestas. De estos, 682 pacientes, un 54%, disponen en su hospital de consulta de enfermería. Y 262 pacientes utilizan como fuente de información principal la consulta de enfermería. El 90% está satisfecho o muy satisfecho con la información recibida y la frecuentación de la consulta de enfermería es de 1 a 5 consultas anuales. Sin embargo, la preferencia de los 682 pacientes respecto al método que mejor cubriría la información sobre su enfermedad, la consulta de enfermería se sitúa en quinto lugar. El 67% de los pacientes son personas con niveles de estudio de enseñanza obligatoria o bachillerato y un 29% tienen estudios superiores. Sin embargo, el 87% de los pacientes acceden a Internet de forma habitual sin relación en nuestro estudio con el nivel de enseñanza.
El 85% de los pacientes desearía recibir en el futuro la información por el especialista digestivo y casi un 90% mediante entrevista presencial. En el recurso de enfermería, bueno, como conclusión vemos que el recurso de una enfermera especializada en enfermedad inflamatoria está disponible solo alrededor de un 40% de todos los centros. En los centros en los que se dispone de enfermera, menos de la mitad de los pacientes reciben información de ella. El grado de satisfacción con la información recibida por parte de enfermería es muy alto. Y lo que sí que es lo más importante es que existe un gran margen de mejora en la atención por enfermería de las unidades de enfermedad inflamatoria. Una mayor disponibilidad en los centros y mayor utilización en los centros en los que se dispone de ella. Bueno, muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Esther. Gracias. Yo creo que todos conocemos el papel de la enfermería, es imprescindible y los centros que tenemos la suerte de contar con ellos, pues su valor es inconmensurable. Yo creo que no tenemos preguntas. Vamos a pasar, por tanto, a la última comunicación, que vamos un poco justos de tiempo. Práctica clínica de un comité multidisciplinar para enfermedad inflamatoria intestinal. Presenta el doctor Guillermo Pérez Aguado del Hospital Universitario Gran Canaria, Dr. Nervin. Hola, buenos días a todos. Pues voy a presentar la comunicación. No me va para pasar a la siguiente diapositiva. Vale, como todos sabéis, la enfermedad inflamatoria es una enfermedad compleja en la que se toman numerosas decisiones de tratamiento en la práctica clínica diaria. Estas decisiones influyen en la evolución natural de la enfermedad, la calidad de vida de los pacientes y la de sus familiares. Por tanto, es de vital importancia que las decisiones se tomen de manera multidisciplinar en los casos más complejos. Como objetivo de nuestro estudio, hemos querido analizar el volumen de consultas de nuestro hospital y en cuántas se reciben pacientes inestables, que hemos denominado los pacientes con una difícil toma de decisión de tratamiento, revisar los antecedentes médicos y quirúrgicos de esos pacientes y revisar el plan de tratamiento propuesto por el comité y así hacer un análisis de flujo de tratamientos. Como métodos hemos hecho un estudio descriptivo transversal retrospectivo de 80 casos incluidos en nuestro comité, multidisciplinar de especialistas en aparato digestivo que lo forman médicos de aparato digestivo, cirujanos, patólogos, farmacéuticos y radiólogos con especial dedicación en la enfermedad inflamatoria. El flujo de estas decisiones de tratamiento médico se representó mediante los diagramas de Sankey y mencionar que un 15% de pacientes fueron excluidos del estudio porque no se tomó ninguna decisión. En cuanto a los resultados, en este periodo de tiempo analizado se realizaron 1.114 consultas y en el 27% de ellas se acudió a un paciente inestable. Se revisaron 80 casos y al final fueron incluidos se incluyeron en el comité, 80 casos y en 65 de ellos se tomó una decisión de tratamiento. Además, se realizaron en ese periodo 1.552 consultas de enfermería, 706 de ellas fueron telefónicas. En cuanto a las pruebas que se propusieron para realizar en nuestro comité, el 86% de ellas se realizó de manera ambulatoria, siendo la resonancia intestinal la más solicitada y las decisiones de tratamiento fueron mayoritariamente de tipo médico, teniendo un 20% de decisiones de tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico se representó mediante los diagramas de Sankey, que a la izquierda del diagrama se puede ver el tratamiento que tenían antes los pacientes y a la derecha el tratamiento que se propuso en el comité. En un paciente naive sin biológico previo, el fármaco que más se prescribe es infliximab y de cara a un cambio de diana terapéutica, el que más se prefiere el switch a adalimumab y siendo el biosimilar más indicado Inral. Por tanto, podemos concluir que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad compleja que requiere un manejo multidisciplinar en un alto porcentaje de pacientes y que la mayoría son manejados de manera ambulatoria, que la herramienta de los diagramas de Sankey es válida para un estudio transversal de las decisiones de tratamiento tomadas en nuestro comité y que esto permitirá en un breve plazo de tiempo un análisis longitudinal posterior, estudiando el flujo y evolución de los tratamientos biológicos desde su inicio hasta un switch swap o persistencia del mismo, y que incorporar la medición de resultados en salud de forma habitual, preferentemente el cálculo de QALYs, permitirá también el análisis de eficiencia de las recomendaciones del comité y así apoyar la solvencia y sostenibilidad de nuestra asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez.
No le oigo. Muchas gracias. Estamos muy bien mirando si tenemos preguntas. Con respecto al global de pacientes, ¿cuántos realmente después del comité se realizó un cambio de tratamiento? En 65. ¿En 65? Vale. En 65 pacientes se realizó un cambio y fueron incluidos en la agenda del comité 80. Lo que pasa es que por motivos de o que tenían pruebas pendientes o simplemente no se comentaron ese día, no se registró una decisión por el comité. ¿Y la evolución tras el cambio de tratamiento no la tienen valorada? No, la evolución no la tenemos. El siguiente paso va a ser seguramente un análisis longitudinal de esa efectividad y seguramente incluir los años de vida puestos a calidad de vida de cada paciente en un seguimiento prospectivo. Pues muy interesante y muy atractivo los diagramas. Bueno, pues yo creo que no tenemos más preguntas. Siento que nos hemos alargado un poco, pero yo creo que es debido a que el interés y la calidad de todas las comunicaciones era muy alta. No querría finalizar sin agradecer a la sociedad española, el aparato digestivo, la oportunidad de mantener la formación y la investigación, a todos los ponentes por aceptar este desafío y a todos los que se han conectado y nos han transmitido sus preguntas. Muchas gracias. Gracias.